Nuestra Madre corredentora. Ahí queda completo lo que corresponde a lo que va hoy. Una de las cosas que hay que comenzar comprendiendo es el concepto de mujer. ¿Qué es la mujer? No para nosotros ahora, sino que en el sentido del plan salvífico. Porque la mujer está siempre presente desde el principio en el plan salvífico, es decir, en el plan de Dios, para la salvación. Por ejemplo, cuando en la antigua alianza dice, el Señor el Señor me engendró, primicias de sus actos, con anterioridad a sus obras desde siempre. Desde la eternidad. En la clase pasada también mencionamos esto a la hora de hablar de cuando Dios Padre muestra el plan de la Santísima Trinidad a las huestes de los ángeles, desde la eternidad. Y cómo eso causó en un grupo de ángeles un descalabro. Desde la eternidad fui constituida. Desde los orígenes, recuerden ir apuntando por favor, desde los orígenes antes que la tierra fuera. ¡Wow! Entonces, aquí está el concepto de la mujer. Y si nosotros rastreamos desde el Génesis, como lo hicimos también la vez pasada, se habla de la mujer, el linaje de la mujer,
Y cuando se le habla a la serpiente antigua, le dice que tú te arrastrarás y toda esa cosa, y le dice, y el linaje de la mujer te aplastará la cabeza, y tu linaje le acechará el calcañar. Génesis. Y luego en el Apocalipsis, o sea, el primero y el último, dice, cuando aparece la mujer vestida de sol, parada sobre la luna, con la corona de 12 estrellas, y aparece de nuevo la serpiente antigua en forma de dragón, y empieza la batalla en el cielo, y aparece el arcángel Miguel y lanza al dragón, a la serpiente antigua, y lo vence, después de una grave pelea que hubo. Viéndose derrotada la serpiente antigua, enfurecida, se fue a arremeter contra el linaje de la mujer, que son los que siguen la voluntad del Padre y dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La mujer. ¿No es hermoso que esté en el principio y en el final, marcando así esa lucha? Y dentro de esa lucha aparece nuestro Señor naciendo y cómo es llevado junto al Padre. Es una cosa preciosísima. No sé si han leído Apocalipsis 12. Es hermosísimo. Lo que me llama la atención en este caso es el tema del linaje de la mujer. Porque en el Edén, como les había mencionado antes, no se llamaba Eva, Adán y Eva, se llamaba mujer. Los nombres hebreos en ese tiempo eran, para ellos, eran como Ish, Isha. Era como hombre, hembra, algo así, como parecido, como hombre, mujer, entonces queda como mujer. Entonces, cuando nuestro Señor a nuestra Madre María Virgen por siempre le llama mujer, en cierta forma está revelando que ella es la elegida para hacer renacer todo. Es la nueva mujer del Edén y está limpia de pecado, llena de gracia, como en el Edén. Limpia de pecado, llena de gracia, como en el Edén. Y de ahí va a salir el linaje. Y que vence, como acabamos de ver también. Miren eso apuntado, por favor. Luego dice, porque todo esto va a ir encajando en un puzzle. Luego dice, hablando de la mujer, luego dice, ay, perdón, no les puse de dónde venía. La cita anterior, por favor, es Proverbios 8, 22, 23. Eso es lo que estaba apuntado aquí recién.
Luego sigue, yo soy la madre del amor hermoso. Me encanta esto tan hermoso. El temor, esto no es el miedo. Recuerden que el temor es el amor a Dios, respetarlo y saber que hay una jerarquía. Del temor, a ver, de la sabiduría y de la santa esperanza. Punto. En mí está toda la gracia del camino. Nótense, miren, pero si eso está textual, del camino y de la verdad. Esto es eclesiástico 14:24. Por favor, yo soy la madre del amor hermoso, del temor, de la sabiduría y de todas perdón, y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia. Llena eres de gracia. Del camino, de toda la gracia, coma. Del camino. ¿Quién es el camino? El camino, la verdad y la vida. Y de la verdad. ¿Quién es la verdad? Es impresionante. O sea, nuestra madrecita está, pero también completamente prefigurada y profetizada, así como mostramos también en la profecía de Isaías. Cuando nosotros analizamos el momento en que llegó nuestro Señor Jesucristo al mundo, como les decía, era un periodo crítico en el cual, como había tanta decadencia en Jerusalén, hubo un grupo que se retiró, un grupo de sacerdotes y de personas que estudiaban las Santas Escrituras, que se llaman los esenios. Se escribe, ah, perdón, que no conozco como escenario, es esenio. Y los esenios se fueron al monte
Carmelo. ¿A qué? Como vimos en un curso anterior, y el que citamos al principio de las profecías y prefiguraciones de nuestro Señor Jesucristo, mostramos que hay varias profecías, como la de Daniel, de las 70 semanas, etcétera, que empiezan a confluir en lo que viene a ser la plenitud de los tiempos, que son coronadas por la Santa Cruz. Es decir, todo empieza a converger y las profecías que habían en las escrituras sagradas de los hebreos durante miles de años, siglos y siglos y siglos, empiezan a llegar a un punto crítico en que se tienen que cumplir, porque se están ya llegando a las fechas en que esas profecías tienen que darse. Y los esenios, que eran muy preocupados y muy estudiosos de esas cosas, se dan cuenta que en Jerusalén hay una gran decadencia y que no se estaba practicando la alianza con Dios, que había una falsa religión, que los sacerdotes, los fariseos habían traicionado a Dios y se retiraron y se fueron al Monte Carmelo. Y allá armaron una comunidad como una especie de protomonasterio, o sea, de vida religiosa. ¿Por qué el Monte Carmelo? Porque el Monte Carmelo siempre ha sido un lugar santo, por decirlo así, donde vivía, por ejemplo, el profeta Elías, donde el profeta Elías se contactaba con Dios. Hay una serie de eventos que ocurrieron en el Monte Carmelo que es de revisar la antigua alianza y es impresionante. Entonces, es un lugar muy importante. No me pregunten, por favor, hoy en día qué es lo que hay ahí, porque me da una pena, me da una tristeza tremenda. Pero en ese momento era un lugar santo. El hecho es que ellos se retiran ahí y llevan una vida ascética, estudian, oran mucho, como monjes, eran una especie de monjes. Y como se cuenta, se narra, según la historia, una de las cosas, de las razones por las que ellos se reunían ahí, era para pedir que naciera la madre del Mesías. Porque ellos sabían ya, porque las profecías lo indicaban, que estaban en fecha de que tenía que llegar el Mesías. Entonces, una de las cosas que ellos pedían, principalmente, era que naciera María. Es muy bello, es hermosísimo. Y de hecho, no es casual la conexión entre los carmelitas que nosotros conocemos hoy en día, sobre todo la primera generación, que lamentablemente se corrompió y se puso laxa y se puso mundana y después fue refundada por Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, que son unos tremendos santos, santa y santo, pero uff, léalos por favor y si no tienen, no los tienen algún libro, pídanmelo y se los mando. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila es una cosa miel, miel pura para el alma, es muy exquisito poder leer eso. Ellos son los reformadores del Carmelo
aproximadamente en la misma época que apareció Lutero, como por el 1570, más o menos. Y ellos fundaron las órdenes de los carmelitas descalzos, carmelitas descalzas y el Carmelo descalzo para varones también. Es muy precioso porque tienen esa conexión directa con los esenios en el Monte Carmelo. Y por eso la insignia que ellos usan tiene esa forma que es así. Y ahí lleva una cruz. Porque ese es el monte. Y es muy bonito porque a la Virgen del Carmen, la, la túnica del sayal el sayal y la túnica que usaban los carmelitas le queda también como con esa forma así, es muy, muy bonito si se fijan en la Virgen del Carmen. Bueno, nuestra madrecita vemos que está prefigurada, esperada, oraban para que ella llegara y su historia habla acerca de eso, porque como cuenta la historia, María niña a los 3 años de edad es llevada por Joaquín y Ana, sus padres, es llevada al templo porque veían que era una niña muy especial y fueron a probar si tenía alguna afinidad con Dios. Y no hicieron más que ponerla a- ahí en los escalones de la escalera para subir al templo. Y la niña de 3 años subió y ni siquiera miró para atrás y se metió al templo. O sea, iba pero derechito a Dios. Y ahí ellos la dejan un tiempo para que sea educada, como ir al colegio, diríamos ahora ir a la escuela, y aprende con los sacerdotes y la cuidan y aprende mucho, muy rápido. Conoce las santas escrituras, conoce las profecías, conoce... Entonces, la, nuestra madrecita, y de hecho hace sus votos de castidad, entonces a la hora que ya se empieza a narrar su historia en la Santa Biblia, ella ya llevaba una vida espiritual avanzada, siendo muy joven. Y eso, por ejemplo, ¿en qué se nota? Cuando el ángel la saluda. Porque el ángel, ¿qué es lo que le dice el ángel Gabriel? Le dice, Ave María,
No pongo acento porque estoy en latín. Ave María. Gracia plena. Dominus tecum. Y cuando el ángel Gabriel le dice, Ave María, gracia plena Dominus tecum, ¿qué es lo que pasa con ella? ¿Qué dice la Santa Biblia? Ella se sorprendió. ¿De qué se sorprendió nuestra madrecita cuando el ángel la saludó? ¿Alguien lo recuerda? Y dice que se sorprendió de... Ay, 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 ay. Del saludo. Exacto. ¿Qué tipo de saludo es ese? ¿Qué tipo de saludo es ese? Y ahora, uno como ser humano, si se le aparece un ángel, ¿qué es lo que a uno le sorprendería? El ángel, dijera lo que dijera. Lo primero que a un ser humano le sorprende es que se le aparezca un ángel, como le pasó a Zacarías. Cuando vio al ángel, cuando el ángel, cuando Zacarías vio al ángel, se sorprendió del ángel. Pero cuando nuestra madrecita se le aparece el arcángel Gabriel y la saluda, no se sorprende del ángel, se sorprende del saludo. Entonces, algunos estudiosos dicen, esta niña es muy probable que ya haya tenido contacto con otros ángeles y que la saludaban, porque no se sorprendió del ángel. O sea, no era ninguna novedad para ella ver un ángel. Lo que le sorprendió fue la manera en que lo saludó, en que la saludó. Es muy bonito, porque se fija que si uno se va fijando en esos detalles, se va armando como la situación. ¿Por qué se sorprende de eso? Primero, el ave, que en griego es jaire, que así, jaire, alégrate. Ese jaire, que aquí en latín queda como un ave, no se usa y no se usa en toda la Biblia para saludar a una persona. Dios nunca le dice a una persona, ni un ángel, a través de un ángel, ni de ninguna manera, le dice Jaire, ave o salve, que son equivalentes. Jaire, ave y salve son equivalentes. ¿Cuándo Dios usa esa expresión? Alégrate. Cuando nosotros cantamos el Regina Cheli Letare. Regina Cheli Letare. Aleluya. Alégrate. Aleluya. Quiaque meruisti portare. Ese alégrate, Dios
no lo usa para referirse a nadie más que a Jerusalén. Jerusalén. Nótese ahí. Permiso. Vamos a borrar y lo vamos a retomar desde ahí. Para no tener que estar tan apretados allá. Es muy hermoso esto. Entonces tenemos, le dice, Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Entonces tenemos que el ave es equivalente a un griego jaire o a un salve, que también es latín, que es un alégrate. Y ese saludo solo lo usa Dios para Jerusalén. Recordemos que la Jerusalén celestial en el Apocalipsis como iglesia triunfante. Entonces, ahí ese punto déjenlo ahí como anotadito para ver lo siguiente. ¿Por qué? Porque ella después pregunta que cómo será eso. Porque como cuenta la historia, ella, como ya había sido formada en el templo, había estudiado ahí y tenía votos de castidad, no se imaginaba, quería preguntar si acaso tenía que romper sus votos. Entonces el ángel le dice que no se preocupe porque el Espíritu de Dios la cubrirá con su sombra. Y ahora, volvemos a preguntar, ¿en qué es eso de cubrir con su sombra? El, es, el Espíritu de Dios te cubrirá, perdón, con su sombra. Suena un poco extraño, porque si Dios es luz, ¿qué pasa con eso? Como que la va a oscurecer, que no, ¿qué pasa? Eso tenemos que resolverlo dentro de los mismos textos. Entonces, si nosotros buscamos, y decimos, bueno, ¿qué pasa? Dios, ¿en qué momento cubre con su sombra a algo o a alguien? ¿Qué es la sombra de Dios? Cuando nosotros vamos al Éxodo, y de hecho creo que se repite en Reyes después, y Dios eh, le enseña a los hebreos, con Moisés, les enseña a hacer el tabernáculo,
el tabernáculo, que es la tienda, entre comillas debería estar acá. El tabernáculo del arca. El tabernáculo del arca, una vez que ya lo arman y lo inauguran, por decirlo así, ya está listo, queda cubierto por la sombra de Dios a través de una nube. El tabernáculo del arca es cubierto por la nube. ¿Y qué es la nube? Recuerden, piensen en la imagen de nuestra madrecita de Fátima. ¿Dónde está parada? Sobre una nube y un arbusto. Hay un arbusto y una nube. Y suele aparecer nuestra madrecita en una nube. Ahora, respecto a lo que mencionamos del Monte Carmelo, recordemos también cuando Elías, después de vencer a los falsos sacerdotes, cuando también una de las tantas veces que se corrompieron los judíos, bajo el tiempo de Jezebel, y Elías enfrenta a, no recuerdo cuánto eran, como 500, 1000 sacerdotes, él solo contra los otros, y era una lucha en un campo abierto para ver cuál era el Dios verdadero, si el ídolo pagano este Baal o era Yahvé, Sabaoth, y los desafía. Y arman dos altares de sacrificio, y estos sacerdotes de Baal tenían que hacer que Dios, es su supuesto Dios, su ídolo, hiciera algo y consumiera el sacrificio, y de hecho Elías le da la oportunidad a ellos, y estuvieron toda la mañana, y Elías les gritaba cosas y les decía, ya, pues apúrense, y todo ese tipo de cosas. Y estos falsos sacerdotes hicieron el ridículo, por decirlo así, y no lograron nada. Y tenían listo el altar y todo, y no lograron nada. Y de hecho se empezaron a hacer cortes y hacer todo tipo de penitencias para ver si invocaban nada. Si eso son falsas creencias. Y por otra parte, Elías se pone a orar, invoca a el Dios vivo, todopoderoso, Yahvé Sabaoth, y para incluso desafiarlos a los otros sacerdotes, manda a que se moje el altar, y los maderos se mojen, y hace un borde de agua, así como se le hace a los árboles, lleno de agua, para que diera prueba de que no le iban a tirar ninguna chispa de nada para que encenderlo, nada. Además, encima estaba mojado. Y cuando se pone a orar en profunda concentración, Yahvé Sabaoth, Dios Todopoderoso, manda a través de su Santo Espíritu en manera de fuego, porque el Espíritu Santo se puede mostrar habitualmente como fuego, como nube, como viento, como voz,
Recordemos también el monte Tabor, cuando también aparece como nube. Bueno, ahí lo manda como una lengua de fuego que primero seca todo eso que estaba lleno de agua y enciende el fuego y se devora el cordero que estaba para el sacrificio. Y eso despierta la fe del pueblo de Israel y se les se les quita la ceguera y se dan cuenta de que habían sido engañados por esos falsos profetas, o sea, perdón, falsos sacerdotes, en un culto que era completamente falso y que había sido perseguido porque Elías estaba como exiliado, excomulgado, y los 500, creo que eran sacerdotes, estaban al cuidado en el Monte Carmelo, escondidos, porque Jezebel los andaba buscando para matarlos. Entonces, cuando ocurre que aparece Yahvé Sabaoth y consume el sacrificio y se eleva el suave aroma del sacrificio y del incienso, el, el pueblo despierta de la ceguera y se van todos contra los falsos sacerdotes y los liquidan. Y habían estado pasando por 3 años de sequía por culpa de estar siguiendo ese culto falso. Y ahí Elías, luego de ese triunfo, se va y se retira al Monte Carmelo y sube, creo que estaba con el Eliseo, y se pone en una posición recogida y se pone a orar. Y le dice a Eliseo, mira al horizonte, ¿qué ves? Nada, le dice. Luego de un rato, mira al horizonte, ¿qué ves? Nada. Y creo que a la tercera vez, algo así, le dice, mira al horizonte, ¿qué ves? Una nube con forma de mano de hijo de hombre que baja del cielo hacia el mar. Algo así creo que es lo que le dice. Y ahí le dice, ahí viene la lluvia. Y efectivamente vuelve la lluvia y vuelve la armonía, vuelve la paz y vuelve el pueblo al amparo de Dios Padre, Dios Yahvé, Sabaoth, Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra. Ahí también el Espíritu Santo se muestra en forma de nube. Entonces, en el tabernáculo, donde se mandó a construir, perdón, se mandó a levantar el tabernáculo y construir el arca, es cubierto por la nube. La nube, la nube es el Espíritu Santo. Y en este caso cubre con su sombra el tabernáculo. Y luego eso, si no me equivoco, vuelve a suceder en el templo de Salomón, en que los sacerdotes no veían nada porque se metió la nube para marcar la presencia de Dios. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos claves interpretativas para entender cuando el arcángel Gabriel le dice, el Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra.
Porque María, Madre Virgen por siempre, es arca. Ella es el arca de la nueva alianza, de la nueva Jerusalén. Como decimos en las letanías, Federis arca. Se escribe Foederis, Federis arca. Primero dice Domus aurea Federis arca, Janua Cheli, Stella matutina, Salus infirmorum, y así vamos, ora pro nobis, ora pro nobis. Ella es el arca, ella es Jerusalén, ella es la nueva Eva, es el ave, es la madre de la nueva humanidad que viene bendecida. Ahora son hijos, como se dice en la tradición, unos fueron los hijos de la esclava y los otros de la libre. Cuando se habla de los hijos de Abraham, Ismael, hijo de la esclava, Isaac, hijo de la libre, de la esposa real. La descendencia viene por la libre, no por la esclava. Nuestra Madre María Virgen por siempre es libre de pecado. Hay una serie de correlaciones y cómo nuestra Madre María, Virgen por siempre, vuelve a fundar con nuestro Señor Jesucristo, a refundar la humanidad. Entonces hay un trabajo de corredención juntos. Van trabajando juntos. Entonces, ella, una vez considerada ya, reconocida como arca, donde todas las señales apuntan a eso, ya podemos comprender mejor, por ejemplo, las bodas de Canaán. Si ustedes se dan cuenta, en las bodas de Canaán no se menciona a los novios. Los novios son Cristo y María Virgen, de manera espiritual. Son el nuevo Adán y la nueva Eva para la nueva Jerusalén de la nueva humanidad, santificada, con gracia santificante, renovada, que había sido perdida en el Edén. Las 12 tribus son repuestas a través de los 12 apóstoles que empiezan a difundir la nueva alianza. Se fijan que todo va a, a, en clave de plan salvífico y no como historia, así como historiografía que tienden a armar los hombres con cabecita así de su cabecita. Para poder leer espiritualmente hay que unir las claves espirituales. Y ahí se aclara.
y uno va comprendiendo espiritualmente de qué va el asunto y se empieza a dar cuenta de los errores que se cometen hoy en día por incomprensión del Espíritu Santo. Porque tal como dice nuestro Señor, volviendo a citar una vez más a San Juan, entre el 13 y el 17, les vamos a enviar el Paráclito, pero el mundo no lo verá y no lo oirá. Es decir, el mundo hoy en día, y nunca, jamás, ha escuchado al Espíritu. No lo quieren oír. Y eso es lo que le pasa también al magisterio de la iglesia hoy en día. No quieren entender este tipo de cosas porque no toman en consideración el Espíritu Santo. Y rezan, ven espíritu y todo eso, pero lo hacen así como de palabra. Habrá ciertos cardenales, ciertos obispos que tendrán más educación espiritual, pero no se puede hacer una conexión con el Espíritu Santo si no hay conexión con la santa tradición, porque el Espíritu Santo corre por la santa tradición, por ahí están sus huellas. Y nuestra forma de poder sintonizarnos con el Espíritu Santo es en la clave de la santa tradición. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué dijeron los santos? ¿Qué dijeron las santas? ¿Cómo lo dijeron? Y ahí el Espíritu Santo puede empezar a marcar y a transmitirse. No es una cosa mágica así que se invoca como una fuerza, como si fuera como dicen así los protestantes o los carismáticos y todas esas cosas. No tiene nada que ver con eso, ni con esas cosas de energías, del Reiki, ni nada que ver con eso. El Espíritu Santo tiene que ver para nosotros, como guiadores en esta tierra, primero que todo, aprender a oír. ¿Qué nos dice la santa tradición? Y ahí, si aprendemos a oír, vamos a poder ver. Si no, no. Tenemos que escuchar qué nos dice la santa tradición. Y para poder leer, como le he dicho muchas veces, la antigua alianza, como hemos hecho aquí este pequeño ejercicio, hay que leerlo a la luz de nuestro Señor Jesucristo y a la luz de la Santa Cruz. Ahí está la salvación, ahí está la luz, ahí está la vida. Por eso les decía, y le he repetido en veces anteriores, cuando quieran leer, si alguna vez quieren leer la Biblia entera, lean por favor primero el Nuevo Testamento y después el Antiguo. Aunque parezca absurdo leerlo al revés, porque hay que primero conocer a Cristo y después leer el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento está Cristo. Pero si uno no lo conoce, no lo va a encontrar. Y lo que va a aparecer es como una novela, como una historia de caballería o de pueblos antiguos, no, no va a entender nada. Pero ahí está nuestra madrecita, ahí está la Santísima Trinidad, ahí está nuestro Señor Jesucristo, Cristo Rey, está todo. Por eso fue unida, gracias al Espíritu Santo, esos textos judíos con el Nuevo Testamento, porque está Cristo ahí. Y por eso cantamos los salmos en la Santa Misa, porque hablan de nuestro Señor Jesucristo, porque toda la antigua alianza está armada sobre la espera del Mesías. Y si uno no entiende que el Mesías es Cristo, no va a entender nada del Antiguo Testamento.
Entonces, uno tiene que aprender humildemente a reconocer primero a nuestro Señor, el valor infinito de su sangre preciosísima, de la Santa Cruz, de su Madre Virgen por siempre, que también es nuestra Madre, si es que nosotros estamos en Cristo, para poder empezar a ir leyendo ahí recién, pasito a pasito, y armando de qué va todo esto de la fe católica y de dónde viene a nacer la Santa Misa. Así que les mando un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor, que Dios les bendiga. Buenas noches, hermano. Muchas gracias, buenas noches. Dios le bendiga a todos. Feliz Día de las Madres.